si estamos en una iglesia donde se habla más de las obras que hacen los pastores, la gente, de las obras de uno, y no de la obra de Cristo, hay un problema. Se tiene que predicar siempre en una iglesia, en un lugar de la obra de Cristo, lo que hizo Cristo, no de yo, porque ahí ya estaríamos en un lugar donde hay idolatría, donde dice en los últimos tiempos habrá muchos hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, que hay que tener cuidado. Entonces, ¿cómo filtramos todos los mensajes? ¿Me lleva a Cristo o me lleva a adorar al pastor, al líder? En este momento queremos darle toda la gloria a Dios y que este mensaje sea de mucha bendición para todas las personas que lo van a escuchar. Hermana Noelia. Bueno, sí, ¿qué tal? Bendiciones. Les vamos a compartir con Isaac una palabrita, la parábola que compartió Jesús del fariseo y el publicano, que está en San Lucas 18, del 9 al 14. O sea, que esta parábola era para aquellos, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. ¿A quiénes le daba esta parábola? A los que confiaban en sí mismos como justos, como que ellos eran justos por sus obras, por quiénes eran ellos, porque ellos eran buenos, y no confiaban en Jesús, en que ellos eran justos porque Jesús era justo. A ellos, o sea, les dio esta parábola el Señor. Y en esta parte cuando dice que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. O sea, el fariseo, que viene a representar lo que es la persona religiosa, no oraba a Dios. O sea, no estaba hablando con Dios. Dice la palabra que oraba consigo mismo. O sea, hablaba tanto de él, de lo que era él, que no le estaba hablando de Dios. Le estaba hablando y alabando a sí mismo. Y muchas veces a nosotros nos pasa, o por ahí nos ha pasado, o nos puede pasar, de cuando vamos a hablar con Dios, supuestamente a orar, no está bueno caer en el error de poner los ojos en nosotros en vez de Dios, ¿no? Cuando nosotros oramos, poder enfocarnos en Dios. Por ejemplo, cuando nosotros estamos conversando con alguien, escuchamos a la otra persona, nos enfocamos en la otra persona. Entonces, eso también es una señal de humildad, de ir a Dios para buscarlo a Él y buscar dirección y escucharlo a Él. No todo, Señor, porque yo estoy haciendo esto, merezco esto. No ir a la oración, a Dios con esa actitud. Más que nada, bueno, a mí el Señor me hablaba en esa partecita para que yo decía a Dios que podemos compartir, de buscarlo a Él, ir con un corazón que lo necesita a Él, que no va a buscar recompensas ni a hablar de uno mismo a Dios, porque Dios ya nos conoce, sino un corazón que necesita de Él y que va a buscar su rostro, a adorar, a hablar con Él, a buscar dirección, pero siempre que nuestra oración sea enfocada en Dios, no como el religioso. El religioso se enfoca en Él. Como acá decía, que recién lo dijimos, el fariseo oraba consigo mismo. Entonces, más que nada eso. Y bueno, y acá el publicano tuvo otra actitud. Que él estaba con los ojos en Dios, o sea, y ni se animaba siquiera como a levantar la cabeza, pero su corazón estaba de lleno en Dios. Así que bueno, eso más que nada es la primera parte que quería compartir. No, sí, gracias Noelia por tu aportación, lo que Dios te enseña, porque Dios siempre nos enseña a todos para compartir, ¿no? Sabes que lo que mencionabas, se me vino el tema del ayuno, porque aquí este fariseo menciona que él ayuna 2 veces. Y
hay que aclarar, yo no estoy en contra del ayuno. Incluso tuve una experiencia muy linda en un ayuno que hice, fue algo hermoso. Y no estoy en contra del ayuno porque el Señor Jesús dijo ayunará. Pero a veces lo he escuchado, no sé si pasa allá en tu entorno, que dicen, bueno, ayune, porque si usted no está ayunando, Cristo viene y usted se va a quedar. Y dicen así, si no ayunas, y mencionan el ayuno, o sea, como que es parte de la salvación, o sea, pero aquí la palabra nos enseña que el fariseo ayunaba 2 veces, incluso 2 veces a la semana, porque creo que nadie ayuna 2 veces a la semana, muy pocos, y no fue justificado. Voy a ayunar para ser el mejor siervo, para ganarme un escalón al cielo, ¿cómo haces? Claro. En realidad nosotros ya somos justos, como sabemos, por lo que hizo Jesús en la cruz. Entonces, no hay nada que nosotros podamos hacer, como recién decías, para ganar un favor. O sea, ya está todo hecho y el favor lo recibimos por gracia. O sea, no importa si yo me pongo a orar, no. 90 horas o 1 hora o 600 horas de ayuno, nada, no tiene nada que ver eso con el favor, porque el favor solo se recibe por gracia, solo se recibe por fe, por gracia en la obra de Cristo. Y sí es bueno ayunar. Lo que yo creo es que el ayunar nos hace concentrarnos más en lo espiritual que en la carne. Es decir, cuando nos da hambre y esas cosas, nosotros negamos, o sea, decimos no voy a comer, y esa energía, esas ganas por ahí que ponemos a comer, todo, las ponemos en la parte espiritual, ¿no? En buscar a Dios, en orar y eso. Pero en el ayuno lo importante es ponernos a cuentas con Dios, buscar a Dios en el sentido de buscar su rostro, estar con Él y buscar su luz. Y dice la palabra que en su luz vemos la luz. Entonces, cuando buscamos su rostro, Dios nos da luz y nos va a mostrar por ahí cosas que se tienen que romper en nosotros y que el Espíritu Santo tiene que obrar y nos va a mostrar, mira, dame un poquito más de lugar por acá, quiero trabajar en vos acá, nos va a mostrar por ahí si tenemos que perdonar a alguien, si tenemos que arreglar las cuentas con algún hermano o con algún familiar, nos va a ir mostrando y guiando Dios. Eso está también en la palabra, cuando habla del ayuno ahí en Isaías. Justo te iba a mencionar eso. Iba a mencionar eso. Es Isaías 58, el verdadero ayuno. Sí, continúa. Claro, que dice eso, ¿no? De que el verdadero ayuno no es andar y el sacrificio, no, sino dice desatar ligaduras de impiedad, o sea, dejar ir a los que están oprimidos, ponerse a cuentas, sí, buscando a Dios su rostro, pero también es también ponerse a cuentas. Y, o sea, es como que es una manera más profunda de buscar a Dios. Pero Amén. eso no va a hacer que el favor de Dios sea creciente, porque el favor de Dios es ya, como lo dijimos, no va a ser por lo que hagamos. Yo digo, Es por ser recibido. yo digo que bueno, Dios, porque uno no puede decir yo lo entiendo así. Cuando Dios por su misericordia, por su gracia, que es un favor inmerecido, nos enseña cosas. A mí Dios me ha enseñado el tema del ayuno y a veces cuando uno lo ve para ganarse el favor de Dios se vuelve una carga. Es como que vamos y va todo el pueblo cargando, o sea, poner cargas pesadas. Pero cuando Dios nos enseña el verdadero ayuno, uno disfruta el ayuno, porque vas a pasar con Dios, vas a abrirte a Él sabe todo y le vas a contar. Y es estar con Él, conversando con Él, porque tal vez en el trabajo no lo puedes hacer, en el estudio. Y se vuelve algo lindo, que tú dices, ya quiero que se repita, o sea, en otro momento, y qué sé yo, puedes hacerlo unas 10, 40 días de ayuno, pero vas con otra mentalidad. O sea, no es con la mentalidad de que voy a ayunar 40 días y por estos 40 días me los van a anotar en el libro de la vida para sumar puntos, no. Porque creo que eso también hace la religión. Pues todas las religiones, los mormones, católicos enseñan de las buenas obras, de ganarse puntos, pero las veces que yo he estado con el Señor, incluso me quedo solo con la palabra, o sea, solo con la Biblia
y dejo el comentario bíblico, dejo los diccionarios, dejo las Biblias de estudios, cualquier tercero lo hago a un lado y solo soy yo y el Señor. Cuando empecé recuerdo que ponía una predicación, como no tenía mucho conocimiento, ya para cerrar el ayuno ponía una predicación, pero ahora que ya Dios nos va enseñando la palabra, trato de limitarme, o sea, Dios y yo, el Espíritu Santo y yo, y su palabra en la oración y listo. Y es algo lindo, la verdad, porque yo sé que estoy pasando tiempo con el Señor. Sí, en realidad, ya tanto el ayuno junto con la oración, todo, o sea, para mí se resume en estar con Dios, en estar con Él. Yo muchas veces por ahí hago ayunos y a mí personalmente me gusta también salir a caminar. Y cuando camino voy conversando con Dios. Después tengo mis momentos por ahí que me gusta por ahí sentarme, mirar el mar, pero todo es comunión con Dios, como de un padre a un hijo, charlar con Él, sentir su presencia. Y es como que también, bueno, lo que es en el ayuno también se agudizan los sentidos espirituales, entonces estás como más sensible a la presencia de Dios, pero eso no nos tiene que desviar ay, para sentir el poder de Dios y Claro. enfocarnos en los dones, sino siempre el enfoque tiene que estar en estar con Dios, en conocerlo a Él, en buscarlo a Él. Eso en cualquier cosa que hagamos, eso es lo que yo siento, que pienso. Incluso el Antiguo Testamento, que ahí todavía no era la gracia, estábamos en la ley, estaban en la ley. El profeta Daniel, todos saben quién es el profeta Daniel, un gran siervo de Dios, un buen siervo, que sabemos que tenía sus fallas, como todos los hombres, porque la palabra dice que todos hemos pecado, pero era un buen siervo. Y él en el libro de Daniel 9:18, esto es algo que Dios me enseñó y me lo guardé para mí, él hace una oración por el pueblo, también se incluye, él dice, hemos pecado contra ti. Y al final él dice, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, y abre tus ojos. Dice, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Y es algo que a mí me sirvió. Dios me enseñó, cayó ahí como anillo al dedo. Y te digo la verdad, no somos perfectos porque dice la Escritura que no hay justo que haga el bien y no peque. Pero al final uno intenta hacer la voluntad de Dios. O sea, el que es hijo de Dios no practica el pecado. Sabemos que si ofendemos a alguien nos vamos a sentir mal. Pero en el caso un día nos despertamos y todo sale al pie, o sea, todo sale muy bien, viento en popa, perfecto. Ayudamos, hicimos todo, pero al final cuando nos presentamos ante Dios confiamos en la misericordia de Él. A mí me pasa eso, o sea, yo no me presento ante Dios, bueno Dios, hoy yo estuve a punto de pecar y no lo hice, hoy ayudé a una ancianita a cruzar la calle, así que yo me merezco. No, yo confío en el sacrificio de Jesús, no en mis obras. Que eso no me da carta abierta para vivir como un hijo del diablo, o sea, para ofender, hacer llorar a las personas. Pero cuando me presento ante Dios es solo por la misericordia del Señor, por su sangre, por la sangre que nos limpia de todo pecado. Amén, sí, y acercarse a Dios así, confiando claro, en su misericordia y en su amor. Nos acercamos siempre o sea, como cuando uno es niño que se acerca a los brazos, sea de su papá que lo ama, de su mamá que lo ama, o de un familiar o de una persona que lo ama, que uno va así corriendo, confiado, acercarse, o sea, a Dios con esa actitud de saber que Él está del otro lado con amor, que Dios siempre te espera con amor, sin importar en qué condición esté uno. Yo creo que hoy en día está muy deformada la imagen de Dios que se tiene, como Dios, como un juez ahí que está esperando a ver qué hiciste, o esperando que vayas a su presencia para corregirte. No, para mí eso no es así. Dios es un Dios de amor que quiere estar con nosotros. La palabra dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, quiere estar con nosotros. Con todos, o sea, con todos sus hijos. Entonces, entender que Dios es un Dios que te ama y quiere estar con vos siempre, y sí, o sea, Dios nos corrige como un padre
que te ama, te va enseñando como un padre. O sea, si vos sos padre y tenés un hijo y se manda macanas, lo vas a corregir siempre, pero siempre lo vas a amar con todo el corazón. No lo vas a dejar ahí tirado porque se equivoque, porque caiga. Y aún todos los días, si se manda lío todos los días lo vas a amar, todos los días. Y yo creo que nada, que eso tendría que cambiar y ojalá pueda cambiar en muchos hijos de Dios que viven con culpa y condenación. También por cosas que por ahí reciben en las mismas iglesias, ¿no? De personas, de líderes confundidos porque se les ha perdido la imagen del padre, han perdido por ahí la identidad como hijos, han caído en la gracia, entonces terminan dañando y lastimando a un montón de personas y dañándoles la identidad como hijos y haciendo que las personas se terminan acercando a Dios con condenación y culpa y que cada vez quieran estar menos en la presencia de Dios porque se sienten mal, porque se acercan, ya te digo, con el corazón cargado de culpa. Sí, es verdad. Sabes que cuando yo recién empecé, tenía unos meses de convertido, creo que hasta el primer año me habían enseñado que la salvación la puedes perder en el último segundo. Yo creo, he estudiado y estoy con ayuda del Señor. Yo sé que Dios ha puesto el sentir en mi corazón desde hace, 3 años. 3 años siempre estudio el tema de la perseverancia de los santos, porque presencié algo que le pasó a 2 personas cristianas que un día siguieron el calvinismo. Bueno, no me quisiera desviar un poco, pero un día ellos llegaron a la conclusión y decían, bueno, si Dios salva, yo no tengo que hacer nada, y se apartaron. Me quedó, como experiencia, y Dios puso el sentir en mí de prepararme, porque también hay falsas doctrinas, ¿no? Falsos maestros. Y te digo, yo sí puedo decir que la salvación se puede perder, pero yo creo que la salvación se pierde, pero no como me lo enseñaron a mí, que la pierdo, la recupero, la pierdo, la recupero, hoy la perdí, ya no, en la tarde soy salvo, mañana no. Algo que Dios me ha enseñado es que cuando pierdes la comunión con el Señor, porque dice la palabra que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Eso no me lo habían enseñado. A mí solo me decían, la salvación la pierdes en un segundo, pero no es bíblico eso. Entonces, con el pasar del tiempo, tú ves que la palabra dice, ¿no? Que el que habita al abrigo del Altísimo, en la comunión, mientras estemos en la gracia, como la otra vez hablamos, cuando uno cae de la gracia, ya es apartarse. Pero eso no sucede de la noche, eso no sucede de la noche a la mañana. Hoy soy salvo, mañana ya no, pasado sí. No es algo que, no sé si digo costó, pero creo que Dios me lo enseñó mientras leía la palabra, mientras leía la escritura. Digo esto porque por ahí hay alguien que puede malinterpretar y va a decir, ellos son de los salvos siempre salvos. No, justo el otro día estábamos hablando de ese tema. Sí, el tema de cuando uno cae de la gracia, ¿qué sería? Que uno rechaza la justicia de Dios por la justicia propia. Es decir, yo creo que yo, por ejemplo, no soy salvo, me voy al cielo por hacer esto, por hacer lo otro, porque soy re buena. Entonces ahí uno cae de la gracia, porque ya no sos salva porque Jesús te ama, porque Jesús murió por vos, porque Dios te ve justo y justa a través del hacer de Cristo. No, ya uno se cree salvo por sus obras. Eso cae de la gracia. Igual Dios es un Dios de misericordia y si aún nosotros Él siempre nos va a venir con su Espíritu Santo a volver siempre guiarnos al camino correcto, a tratar de estar siempre bajo la gracia. Aún yo creo que, aún si hay gente que se ha apartado de la iglesia, pero tienen esa convicción de que Dios es su Padre y Dios lo ama. Dios conoce a todas las personas, por eso no hay que juzgar si alguien se apartó de la iglesia o que ya no es salvo y se va a ir al infierno. No, porque Dios conoce
conoce cada corazón y Él sabe si todas las cosas, Él sabe. Nada, yo creo eso, que más que nada uno no es salvo como dice la palabra, todos nosotros somos justificados y somos salvos por creer que Jesús es el Señor, que Él murió para salvarnos, que Él murió en lugar nuestro para salvarnos y Dios lo resucitó entre los muertos. Entonces nosotros al creer y al recibir su justicia pasamos a ser hijos y a vivir, ¿no?, en esa gracia, en amor. La palabra de Dios dice, yo me guío siempre mucho por esto, no salirme de esto, que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. El reino de Dios es gozo y paz. Lograr estar siempre con el gozo y la paz, el gozo, la alegría de ser hijo, de tener a Dios, la paz, de estar en su presencia, de que Él es nuestra paz en medio de cualquier circunstancia. Eso es buscar el reino de Dios todo el día, tratar de centrarnos en eso. Y su justicia, ¿qué es la justicia? Siempre recordar, siempre. Me va bien, a veces me va mal, no importa, yo estoy por la justicia de Dios, Dios me ve justa a mí, por la sangre de Cristo, por lo que Él hizo. Y lo demás viene por añadidura, dice, Dios nos añade y nos bendice, pero es primero el reino de Dios, gozo, paz y justicia. Mantenernos siempre en eso, y después los corazones y quién se salva, quién cae, eso lo conoce Dios, y siempre tener en claro que Él es muy bueno, Dios nos ama mucho y nos va a corregir como un padre, el que hago lo que quiero, no, Dios nos corrige, nos enseña, pero siempre como un padre, con amor, como un padre, así que bueno. Y te quería preguntar, porque siempre están los extremos, y yo siempre, algo que Dios me ha enseñado es, todos los extremos son malos, siempre debe haber un equilibrio de la palabra, o sea, como dijo Jehová le dijo a Josué, o sea, no te apartes ni a izquierda ni a la derecha, sino medita en la palabra. Hay un versículo en Eclesiastés y dice, y eso también Dios me lo enseñó, dice, no seas muy justo porque vas a morir antes de tiempo, y no seas muy perverso. No seas muy justo porque te vas a destruir, y no seas muy perverso porque vas a morir antes de tiempo. Y siempre con ayuda del Señor quiero predicar la verdad, o sea, no irme a ningún extremo. Pongamos un ejemplo, el ayuno es bueno, es importante, pero si yo el 90% de mis mensajes, el 95% solo me enfoco en el diezmo, ya me estoy desviando de todo el consejo de Dios, como dijo el apóstol Pablo. Yo les enseñé todo el consejo, toda la escritura, porque toda la escritura es inspirada por Dios, o sea, hay que enseñar todo. Que un pastor predique del diezmo y el 100%, el 95% de sus mensajes sea el diezmo. Que un pastor predique, incluso puede ser del adulterio, que no es malo, es bíblico, o sea, el adulterio, listo, pero solo se centra en eso. Que un pastor solo toque un tema y ya lo conozcan por eso. Aquí dicen, yo escuché una vez un pastor que dijo, hay predicadores de cordel. ¿Por qué le dicen de cordel? No sé si allá es lo mismo. Porque predican siempre de la ropa. La ropa. Que es bíblico, porque el apóstol Pablo dice que la mujer vista con pudor. Muy bien. Pero como dije al inicio, siempre hay que tener un equilibrio y predicar todo el consejo de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando empecé, habían personas que decían, yo no tenía conocimiento como para defender la verdad. Decían, es que ya no hay que predicar de amor. Ya Dios se cansó, y así que hay que hablar de juicio, hay que dar machete, o sea, ya no sé si machete es golpe, garrote, o sea, hay que hablar duro. Yo no entendía, como era nuevo, uno escuchaba nada más. El otro extremo, o sea, un extremo es hablar y golpear, dar duro, siempre estar exhortando, y es bíblico exhortar, porque exhortar es también hablar un poco fuerte, alentar, consolar. El otro extremo es cuando Dios es amor, y solo Dios es amor, se centra en amor, y lo he escuchado que alguien está en pecado, pecados ya graves, y viven en pecado, y dice la palabra que el Hijo de Dios no practica el pecado, pero la excusa de ellos es, la gracia lo cubre todo, listo, se acabó, la gracia, yo por la fe soy salvo, pero viven desordenadamente, o sea,
dice la Escritura que hay pecados que a los hombres a veces se les hacen patentes. El caso, imagina una persona que asiste a la iglesia y se le quita la mujer a otra persona, al prójimo. Pero él dice, no, yo soy salvo por gracia. O sea, y también, o sea, me gustaría tocar ese tema. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, porque no se estarían engañando que yo esté con una lista de pecados enormes y yo diga al final, la gracia lo cubre todo, yo soy salvo por gracia, no tengo que hacer nada. Porque eso también es una distorsión de la fe. Claro. No, yo lo que creo, bueno, primero lo que decías de también lo de la comunión con Dios, o sea, prestarle también atención a la palabra y esas cosas, porque la palabra dice que tenemos que renovar el espíritu en nuestra mente. O sea, si nosotros nos mantenemos leyendo la palabra en comunión con Dios y eso, vamos a tener más la mira en las cosas de arriba que en las cosas de la tierra. Y yo creo que cuando uno se centra en Dios, en el amor de Dios, y en mantenerse en ese gozo, en esa paz, tenés tanta gratitud por lo que Jesús hizo, y te sentís tan bien con Dios porque estás en su presencia, más allá de las circunstancias que uno pueda estar viviendo, te sentís tan a gusto con Él que el pecado queda, o sea, la práctica del pecado queda como en otra parte, porque el estar en amor, dice la palabra que el que permanece en amor permanece en Dios. Esa es la clave para mí de permanecer en su amor, porque no te lleva a pecar, a practicar el pecado. Todo lo que es la simiente de Dios dice no practica el pecado. Uno, claro, puede pecar, a veces tener errores, por ahí mentiste, mandás alguna, eso y otra vez lo mismo, porque cada uno tiene áreas débiles en el carácter que por ahí, otra vez contesté malo, claro. Que Dios por ahí trata, ¿no? Mucho tiempo con eso, pero yo creo que la simiente de Dios, el que permanece en amor, permanece, no practica el pecado. Ahora, cuando vos perdés la identidad como hijo, si perdés la identidad como hijo es porque perdiste la identidad de quién es el padre. Entonces, cuando vos perdés la identidad de quién es el padre, que el padre es amor, que el padre es bueno, claro que es justo, Dios es justo, pero es como un padre. A tu hijo no sé, lo encerrarías en una celda y lo prenderías a fuego para enseñarle, o sea, no, pero siempre como padre. Entonces, yo creo que si uno tiene la identidad clara de quién es Dios como padre y la identidad clara de como hijo, podés mantener esa comunión linda, y eso te hace, ya te digo, permanecer volver, si caes, volver, pero no te vas a ir no te apartas completamente a practicar el pecado y ya vivir con el diablo, porque ya, o sea, sos sirviente de Dios. Y siempre los mensajes, esto que vos decías de cuando un pastor no predica por ahí mucho adulterio o siempre no con un tema o el diezmo, todo, siempre hay que filtrarlo o sea, la palabra, el mensaje verdadero, el evangelio verdadero siempre te va a llevar a Cristo. Cada prédica verdadera siempre te tiene que llevar a Cristo. Si vos ves que un mensaje se centra en adulterio, todo, y no te lleva a Cristo, o sea, eso es un mensaje de ley, un mensaje de religión, un mensaje no, sí es parte de las enseñanzas, que puede haber una parte de enseñanza, pero todo te tiene que llevar a Cristo y a quién es Él. Estamos en la gracia, estamos entonces sí, estamos en la gracia, en la dispensación del Espíritu Santo. Entonces siempre uno filtrar eso, ¿no? Si estamos en una iglesia donde se habla más de las obras que hacen los pastores, la gente, de las obras de uno, y no de la obra de Cristo, ahí hay un problema.
se tiene que predicar siempre en una iglesia, en un lugar de la obra de Cristo, lo que hizo Cristo, no de yo, porque ahí ya estaríamos en un lugar donde hay idolatría, donde dice en los últimos tiempos habrá muchos hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, que hay que tener cuidado. Entonces, ¿cómo filtramos todo? Si los mensajes me lleva a Cristo o me lleva a adorar al pastor, al líder. El mensaje me lleva a la gracia, a lo que hizo Jesús, o el mensaje me lleva a que si yo doy más, Dios me bendice más. Si yo hago más de esto, Dios me da más. Porque entonces ahí soy justa por lo que hago. Y pasa, no sé si has escuchado, pasa que lo he vivido, que personas dicen, bueno, yo sirvo en la iglesia y ¿por qué Dios no me bendice? O sea, claro, lo hacían con una mala intención, o sea, no lo hacían por amor a Dios, porque la Escritura dice, todo lo hagan con amor. Sí, hay veces yo creo que se demoran ciertas cosas. Y que hay otra cosa, a mí me ha pasado también sirviendo a Dios, que si uno pierde la visión, la comunión de tener los ojos en Dios y pierde de estar en esa relación de amor, uno pasa a poner los ojos en el servicio. Primero el reino de Dios, esto lo he escuchado predicar muchas veces, me dicen poner primeramente el reino de Dios y llaman el reino de Dios a hacer la obra, el servicio. Vos primero serví a Dios y después lo demás te viene por añadidura. No, el reino de Dios es el gozo y paz, dice la palabra. No es hacer la obra. Entonces, muchas veces nosotros perdemos esa comunión y nos descentramos y empezamos a hacer las cosas, como dijiste, sin amor, que ya se vuelve una carga. Porque a mí me pasó en un momento hacer las cosas por ahí ya como que te empieza a hacerlas, pero ¿por qué pasa eso? Por centrarte más en la obra, en el servicio, que en Dios. Entonces, lo más importante es siempre estar en amor y comunión con Dios y tener mucho cuidado también con qué consejos recibimos. Porque sí hay que escuchar los consejos, pero hay que ser sabio, qué consejos se toma, qué no. Porque todos somos personas y nos podemos equivocar también. Entonces, cada consejo se trae en la oración. Dios, papá, esto viene de vos, este consejo. Porque muchos consejos pueden dañar nuestra identidad, nuestra manera hermosa por ahí de servir, de hacerlo con amor, y se puede infectar con religión. Sí. Entonces, todo los consejos, todo siempre orarlo, llevarlo a Dios, que todos somos personas, incluso los consejos que nosotros podemos dar. Bueno, oralo. Este es mi consejo, vos oralo. Dios te muestra, que Dios te guíe, porque a ver, somos personas, nos podemos equivocar. Claro, somos falibles. ¿Sabes qué es bueno lo que dices? Y es verdad, uno tiene que ser humilde y con la palabra, como dijo el Señor, a veces podemos equivocarnos. Y a veces se escucha el tema de la idolatría, a veces dice, bueno, lo que dice mi pastor, si mi pastor lo dice, listo, yo le creo. O sea, y eso es idolatría también, o sea, porque uno se puede equivocar, pero la palabra no se equivoca, la palabra de Dios es perfecta. Y te iba a comentar porque está bueno lo que estamos hablando, estamos aprendiendo los unos a los otros, que sea de mucha bendición para el que lo vaya a escuchar este mensaje. Aquí dice que él oraba consigo mismo, ¿verdad? El fariseo oraba consigo mismo. No tenía comunión con Dios, creo, no. Si oraba consigo mismo no estaba orando con Dios, no hay comunión. Claro, tal cual. Es como que te desvías. Cuando uno pone los ojos en uno, o sea, lo estás poniendo vos, nadie más. O sea, hablaba, supuestamente tenía una relación con Dios, pero no, o sea, con uno mismo, con su justicia, con su pensamiento, con su ley. Yo creo que cada
hay que tener cuidado también cuando nosotros leemos la palabra, por ahí algún versículo del Antiguo Testamento, siempre nosotros podemos tomar, ¿no?, una enseñanza obviamente del Antiguo Testamento, pero siempre filtrarlo por la época que estamos viviendo, o sea, en el sentido de, sí, recibo esta enseñanza del Antiguo Testamento, pero estaba bajo la ley. Entonces, no agarrarse, no, porque los profetas de antes decían bla, bla, bla. Bueno, pero estamos en la gracia. Siempre hay que filtrar el momento que estamos, porque si no, la obra de Cristo no tiene sentido. ¿Sabes? Lo que dices, lo que tú dices tiene mucha verdad. En lo personal, Dios me ha enseñado, pero cada vez que Dios, o sea, o leo el Antiguo Testamento, no lo desecho porque es palabra de Dios, de toda la Escritura, pero también lo corroboro con el Nuevo Testamento, o sea, con los dos, un equilibrio, una balanza, o sea, yo hago eso, porque hay cosas en el Antiguo Testamento que Dios me ha hablado, la conducta, el corazón, la soberbia, hay muchas cosas que es lindo, pero obviamente uno lo filtra, porque tampoco podemos hacer doctrina. Por ahí, a veces, no sé, hay personas que andan hasta con este shofar, creo que le dicen, hay en unos lugares que dicen que hasta se tienen que quitar el calzado, la sandalia, porque eso lo hacían en el Nuevo Testamento. O sea, la palabra, la Escritura dice que a veces ignorando la justicia de Dios, uno procura establecer la propia justicia. O sea, la palabra la hago a un lado y yo creo mis normas. Son mandamientos de hombres también. O sea, esos son mandamientos de hombres. Y a veces se condena, como yo una vez hablé, se condena a las personas, bueno, tú no estás cumpliendo. Y hay cosas que uno se pone a ver y dice, bueno, esto no es bíblico. Hay cosas que la iglesia lo practica, pero no es bíblico, y lo peor es que condenan con eso. Y se cumple porque el Señor Jesús tuvo que enfrentar a los fariseos. Y hablando del tema de la culpa, hay cristianos que se sienten mal, que sienten que ya no pueden hacer las cosas porque los líderes, que dice la palabra, son ciegos, guías de ciegos. O sea, cosas que son tradiciones de hombres, pero las ponen al nivel de la palabra, o sea, al nivel de los mandamientos, de lo que el Señor nos mandó, porque no sé tú qué puedes decir eso, que hay, la gente a veces se desvía incluso al cumplir estas tradiciones creen que lo han logrado, listo, yo estoy cumpliendo tradiciones de hombres y dicen, me estoy ganando el favor de Dios, me estoy ganando el reino de los cielos por cosas que no son bíblicas. ¿Tú qué puedes decir? Bueno, yo primero, o sea, de lo que hablábamos del Antiguo y del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento es una sombra de todo el Nuevo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento habla de Cristo, de todo lo que va a venir, o sea, Cristo refleja a Cristo, digamos, que va a venir después en el Nuevo Testamento. O sea, tiene enseñanzas tremendas, pero ojo que claro, que muchas veces toman parte del Antiguo Testamento y les dan como doctrinas, que viste que bueno, está bien. Yo o sea, solo puedo hablar de lo que Dios me ha enseñado a mí. Yo no es que por ahí, sé más que otros, se me habla que no, simplemente hablo de lo que Dios me fue enseñando, y sí me ha pasado de caer en condenación, de no querer ir por ahí más a la iglesia, o más a la célula, o muchas veces, viste, por esto, ¿no? De la predicación de la ley. Uno dice, no, pero no predicamos ley, no predicamos que tenés que diezmar, si no te cae maldición, que tenés que hacer esto. Y en realidad sí, a veces se predica ley. ¿De qué manera estás predicando la ley? Cuando vos, lo que decíamos todo el tiempo, cuando vos decís que sos justa por lo que haces. No, mira, si vos fallás a la célula, a la iglesia, si faltás, o si no vas a ayudar tal día y esto que el otro, si empezás a faltar, ya estás haciendo las cosas mal, y esto y el otro, y se ponen cara y se ponen ley. Es como el cuartel. Perdés el favor. Es como en el ejército. Es como el ejército allá, así todo. O te pasó algo. Algo habrás hecho. Sí. En realidad, en el mundo tendremos aflicción, y cuando Dios nos quiere enseñar, Él nos corrige y eso, pero no es que tuve un accidente porque
me pasó tal cosa, Está en pecado. me lo mandó Dios. O está en Me lo pecado. mandó Dios porque no es como porque falté un mes a la célula. Entonces, hay que. El diablo trabaja mucho en el temor. ¿Viste? En el área que hay temor es porque no está Dios, porque no está la paz de Dios. O sea, entonces, ese es un área como muy vulnerable. Si uno tiene clara la identidad de hijo, de que estamos protegidos por la sangre, sin importar, o sea, si hoy mentí, ay, ya la sangre no me cubre, o en realidad no hay que mentir, pero no es que, ay, ya la sangre no me cubre, si, ay, dijo las palabras, ay, ya Dios no me protege, puede pisar un auto. No, o sea, la sangre de Cristo te sigue protegiendo igual, el amor de Dios sigue estando, y hay veces que uno deja entrar tanto temor que lo que te termina por ahí a veces sucediendo cosas es por la misma condenación y el temor y viste que terminas atrayendo, sí, el reino espiritual, o sea, el diablo y los demonios por la misma condición de, vendría así como, sí, a ver, de veras. Entonces hay que tener, yo creo, mucho cuidado también con eso. Siempre pedirle a Dios que nos muestre, ¿no? Si estamos por ahí en el lugar correcto, si estamos, no tomar todos los consejos, o sea, sí, orarlos, todo, pero hay consejos que vienen directo del enemigo. ¿Y cómo te das cuenta? Porque dañan tu identidad como hijo y porque te llevan a tu justicia y no a la de Cristo. Es simple, siempre filtrarlo. Esto que me están diciendo, me lleva a Cristo, me restaura la identidad, me restaura o es un mensaje para destrucción y condenación, o es un mensaje con amor para restaurarme y levantarme. Claro. Hay mensajes que por ahí vienen, o sea, siempre hay que filtrarlos, o qué espíritu, ¿no? Se recibe por ahí, se da el consejo. Me pasaba que voy a cumplir ya tengo 4 años en el Evangelio. Y no fue de la noche a la mañana que yo entendí el amor de Dios, porque a veces uno vive con la culpa, a veces uno peca y, a ver, uno no está hablando de que hay que vivir como se le dé la gana, porque si tenemos el Espíritu Santo, Él nos va a convencer de pecado y que tenemos que abandonar lo malo. Incluso la palabra enseña que el rey David cayó en adulterio, fue asesino, pero en la misericordia del Señor Él vino y reconoció su pecado, porque hay que reconocer también, o sea, si la palabra te habla, si un mensaje que viene de parte de Dios nos habla, uno tiene que ser humilde y decir, he pecado contra ti. Eso es algo muy importante. Cuando uno se presenta ante Dios y le dice, Dios mío, he pecado contra ti, ten misericordia de mí, como dice aquí el publicano, que él ni quería ver al cielo, estaba ahí en una posición sumisa, dice que él fue justificado. Me pasaba que a veces yo no sentía el amor de Dios, o sea, a veces yo no me sentía amado de Dios. Obviamente eso yo no lo contaba a nadie, uno siempre muestra la otra cara, pero vivía con esas cosas. Y creo que en los momentos cuando uno falla, le falla a Dios y está el respaldo de Dios, está el Señor ahí, como dice, fui a buscar a de las 99, dejé a las 99 y a la otra, a la que se había perdido. En los momentos que hemos caído bajo, y a pesar de todo el Señor ha estado ahí, esas cositas se van sumando y llega un momento que uno dice, bueno, Dios ha sido tan bueno conmigo, sin merecerlo. A veces uno se ha portado mal, lo digo por mí, me he portado mal con Dios y a la hora me sale un trabajo. Y yo digo, no lo merezco, pero con esto no digo, listo, Dios es amor y voy a pecar. No, uno se siente mal porque dice, Dios es tan bueno conmigo y ahí se cumple la palabra, que si me amas, guarda mis mandamientos, pero te repito, no es que tengo que cumplir la ley, no. Dice que el que no ha nacido de nuevo, es un nuevo nacimiento, o sea, el Hijo de Dios, la simiente no hace que practiquemos el pecado. Y el año pasado yo me metí en un problema muy grande, por desobediente. Unos decían, Dios te está probando. No, yo era consciente, dije, me metí en un problema grande, pero es por mi culpa. Esto no es una prueba, esto es fruto de mi desobediencia. Yo me aparté. O sea, estaba con Dios, pero un día tomé una decisión muy importante que no le consulté al Señor. Y dice que al Señor hay que encomendarle todo, encomiéndale al Señor tus caminos,
El rey David siempre le consultaba, dice, ¿iré a pelear o no? Yo me alejé del Señor, o sea, me congregaba, leía la Biblia, estaba ahí con los hermanos, pero tomé mis decisiones. Cuando me di cuenta estaba metido en un pozo, estaba mal, y lo único que hice fue clamar a Dios, y yo tenía ese miedo porque yo dije, ya le colmé la paciencia a Dios. Y era consciente, yo decía, si Dios no me responde, si Dios ya se cansó, tiene razón, no voy a renegar con Él, porque me lo merezco, yo me lo merezco. Y si Dios me responde es porque es misericordioso, pero si en un caso Él no me llega a responder, yo no le voy a culpar nada, porque sé que yo me lo merezco, o sea, por desobediente me pasaron estas cosas. Y a pesar de todo, Dios abrió puertas, y a pesar de mi desobediencia, Dios me ayudó, me sacó de donde estaba, porque solo Él me podía ayudar. Y no digo, uy, listo, Dios me perdonó, bueno, voy a seguir viviendo como... No, te hace tomar conciencia de tu vida, y cuando uno quiere agradar a Dios ya va con otro corazón. O sea, yo quiero agradar a Dios no por miedo al infierno, no por miedo al castigo, sino porque Dios no se lo merece. O sea, Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso con nosotros. Y uno, no sé si te ha pasado que uno ora mirando al cielo en la mente y le dice, gracias Dios, me siento amado, y sé que si he fallado, tal vez hoy falle, pero sé que tu misericordia es tan grande que Él me va a estar ahí levantando. O sea, dice la palabra, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, Él es fiel, dice que nosotros permanecemos, o sea, Él permanece fiel a pesar de que seamos infieles. Y tal vez, para yo, bueno, cerrar mi parte, es que la misericordia de Dios es tan grande que hay personas que se han apartado, pero si cualquier ser humano viene y se arrepiente, mientras hay vida y esperanza, Dios lo perdona. Y lo que nos motiva, creo que a ti también, en buscar a Cristo es el amor de Dios. El amor, lo bueno que Él ha sido, lo tan bueno que ha sido incluso con nuestra familia, con nuestro entorno, nuestro círculo. No sé tú qué quieras, como para ir ya cerrando. Esto que vos decías de que a veces uno no se siente amado y todo, o sea, a mí también me pasa en el sentido de que es nuestra mayor batalla, que como dice en la palabra, la batalla de la fe. ¿Cuál es esa batalla que tenemos diaria? Es estar firmes en esa fe de que somos hijos, de que Dios nos ama, de que somos justos por nuestras obras, ¿no? Por la obra de Cristo. Entonces, es una batalla diaria o sea, mantenerse esa fe, que sos justos, sos amados, entonces cada día vienen los dardos del enemigo, como está en Efesios 6, a la mente de no, ahora Dios no te ama, esto, no, eso es a diario, está el enemigo, lanzando cosas, o a través de pensamientos, a través de usando personas, situaciones. Entonces es a diario esta batalla de lo más importante, o sea, de permanecer en esa fe de que somos justos y justos por su obra, que Dios nos ama sin condición, porque Él es amor. Y como vos decís, Dios te muestra tanto su amor, su misericordia, que es como traicionarlo, ¿no? Esto como que te lleva a esa declaración. Él es tan bueno que cuando te la mandás, ay, perdón, vas y te humillas, pero perdón, y viste. Es como la parábola de los 10 leprosos. O sea, que 9 se fueron, pero uno regresó agradecido. Dice, ¿dónde están los 10? Solo vino uno a agradecer, ser agradecido, por agradecimiento. Y yo una vez me había contado, o sea, mi papá me había contado la conversación que él había tenido, ¿no?, con una persona que era homosexual, y esto es lo último que decías del arrepentimiento, que él le decía, o sea, mi papá le estaba predicando, le estaba hablando de Cristo, y él decía, no, mirá, nosotros, o sea, dice, yo ya estoy condenado, decía él, no, yo sé que ya no tengo perdón. Con lo que yo hago, con lo que... No tengo perdón, decía. Claro, no puedo, pero estoy condenado. Entonces mi papá le decía, mirá qué distorsionada, ¿no?, la imagen de Dios por la religión. Decía mi papá, no, pero, o sea, Dios te ama. Vos, si te vas de todo corazón a Él, no es que vos tenés que cambiar primero para ir a Dios. Es verdad. Ese es el error
Sí, predicado. Él no puede cambiar. Primero tiene que ir a Dios, después Dios te restaura. Pero no, dejá de ser homosexual y después Dios te abraza. No, no es así. Entonces ya esta persona estaba tan cerrada de contá y papá. Obviamente que después uno ora todo, pero que decía, no, yo sé que estoy condenado, no tengo perdón y que se va a ir al infierno. O sea, así. Entonces es muy triste que tengan esa imagen distorsionada de Dios y que se vaya con un mensaje repetido. O sea, sí, obvio, tiene que haber un arrepentimiento para un nuevo nacimiento, pero la persona tiene que venir como está, como es, claro. como sexual, lesbiandad, con lo que sea. Recibí el amor de Dios. Ya está, ¿No has vení a Dios. escuchado, no has escuchado tal vez allá, no sé si se menciona cuando le dicen ven a la iglesia, ven a Cristo y él dice no estoy preparado? No lo has escuchado también allá. Sí, no estoy Sí. O sea, yo me tengo que preparar, tengo que dejar todos los pecados y ahí sí voy a Cristo. Creo que a mí también me pasó eso, a mí también me pasó. Que me decían ven a la iglesia y yo no estoy preparado. Yo decía, cuando esté preparado, pero nunca vamos a estar preparados. O sea, con nuestras fuerzas no podemos cambiar. Tal cual, o cuando uno se aparta, que cae en pecado, que sabe que, o sea, que por ahí está haciendo las cosas mal, dice, no, bueno, yo cuando me ponga a cuentas con Dios, después por ahí vuelvo. Lo más importante es volver a su casa. Uno dice, sí, a la iglesia. Bueno, no, pero volver a la casa, a la presencia de Dios en tu casa, o sea, en tu intimidad. A esa casa tenés que volver primero. Porque muchos quieren llevar a los apartados a la iglesia y lo que tienen que hacer es llevar al apartado, a la persona, a los pies de Cristo. Nosotros estamos para predicar, para llevar a la gente, no a llenar templos, sino a los pies de Cristo. Entonces, le hablamos a una persona, busca a Dios, buscarlo en tu casa, buscarlo en la vereda, o sea, busca a Dios. Y ese amor que va a recibir de Dios va a ser que lo empiece a transformar y lo guíe en su tiempo a la iglesia que tenga que estar, porque por ahí está tremendo el tema de hoy, el tema de la iglesia. Está tremendo el tema son muy pocas las iglesias, es muy triste, que predican la gracia, que predican que no es por obras, que es por gracia. Entonces yo creo que tanto apartado, persona que no conoce a Dios, predicarles, te hablas a alguien en la calle, en el colectivo, donde sea, con la intención de llevarlo a los pies de Cristo. Si no estás predicando religión, o sea, te presento a Jesús, buscalo en tu casa, o sea, él te ama, Él hizo esto por vos, conocés su amor, dejarte abrazar. Y la transformación viene con el amor de Dios, lo va a empezar a transformar, los vicios se rompen, las cadenas se rompen, pero todo es en el amor y en la presencia de Dios. Genial si va a una iglesia y eso, pero por ahí necesita afianzarse en conocer a Dios, pero en una intimidad en su casa. Entonces hay que cortar con esa religión de querer encerrar los templos. La gente está saturada de escuchar porquerías en la tele, mensajes religiosos de gente, dale, vení a la iglesia, y ya no quieren saber nada con Dios con la religión. Sabes que, te cuento, hablando de ese tema de la religión, un día había un joven que él tenía un problema en una parte de su rostro y obviamente, o sea, él se cubre, anda por su hogar, o sea, siempre con un gorro, un sombrero. Y un día Dios tuvo misericordia de él, Dios lo trajo a sus caminos. Y cuando nos enteramos que vino a los pies de Cristo, o sea, uno a veces no cree y dice que Dios toma lo más vil, a lo más despreciado y gloria a Dios. Perfecto, muy bien. Y este joven Dios le puso el sentir de empezar a congregarse. Ahora él dice, bueno, Dios orando, él no tenía nada, no sabía nada de la palabra. ¿Dónde voy? O sea, fue una iglesia, un templo. Él va con su gorro porque tiene un problema, o sea, no sé qué problema tenía, que lo avergüenza y por eso no lo vamos a condenar. Muy bien. ¿Qué pasa? Que él llega y uno de los líderes lo mira, están orando y le dice, quítate eso, dice, si no, no puedes entrar. Y él se quedó, vio que todos cerraron los ojos y se fue. Y se encerró en su casa a llorar y lloraba, eso me contó a mí.
Después Dios, que es tan misericordioso, ¿no?, estaba tratando con él. Fue a otro templo, que ahí en cambio, ¿cómo es Dios? Porque la gracia de Dios también, se mueve de muchas formas. En esta iglesia eran muy estrictos, pero Dios le puso el sentir de que a este hermano, a este joven, le permitía entrar siempre con el gorro, le permitía entrar de la manera que él se vestía, porque Dios sabía lo que él estaba pasando. Y él me decía: Isaac, sabes que yo voy, me miran como bicho raro todos los miembros, y no sé si un día me van a decir que me quite el gorro. Dice, me siento mal. Yo le digo, si no te han dicho, quédate, o sea, si no te han votado, quédate. Y un día hablando con el pastor de él, porque me lo presentó, él me dijo, o sea, me dio a entender, el pastor me dijo: yo sé el problema que él tiene, dice. Yo sé el problema que él tiene, y no, a él no le digo que se quite. Pero, o sea, ¿cómo te puedo decir? De esos casos hay muchos, que por algún motivo X, no digamos cuál, te botan de la iglesia, te sacan. Una vez alguien decía, y eso me molestó mucho, yo hablaba con una denominación que es bien, muy, muy grande, sonaba. Una chica de ahí me dice que en tu iglesia predican la sana doctrina, me preguntaba. Yo le digo, ¿qué es la sana doctrina para ti? Y me dijo, bueno, la sana doctrina es que los hombres usen corbata, que los hombres usen corbata. Y a mí me encanta usar corbata, pero a mí me gusta vestirme con corbata. Y me visto cuando yo quiera, o sea, no porque alguien me obliga. Pero soy consciente de que uno no puede imponer a otra persona. Si hay gente que dice, Isaac, no me gusta usar ternos, yo no quiero. Por ese problema lo vamos a sacar de la congregación. Eso sí es un problema grandísimo. O sea, no entran ni dejan entrar. O sea, ponen etiquetas. Eso sí preocupa. Sí, en realidad uno tiene que ser sabio también. Ya uno va a buscar primero, si uno va a un templo, a una iglesia, o sea, es a buscar de Dios, a buscar de Cristo. Vos querés, o sea, empezás a conocer a tu amado, o sea, a estar con él, su amor, y vos vas a la iglesia porque querés conocerlo más, porque vas a buscarlo a él. Entonces cuando vos vas a un lugar y te hablan de cualquier cosa, menos de él, entonces, ¿qué haces acá? O sea, ¿para qué o sea, te preguntas para qué? O sea, vengo acá si yo no, o sea, acá no encuentro, no me hablan de mi amado. O sea, si vos, o sea, cayeron de la gracia, porque si están hablando de las corbatas y eso, o sea, o de cualquier otra cosa y no del amado, o sea, hay un problema. Entonces, orar y pedirle a Dios, si ese es el lugar, se tiene que esperar, porque por ahí la iglesia está en un proceso de transformación y Dios va a volver a afirmarlos en la gracia. Tienes que esperar y fumarte todo eso. Perdón, esa palabra estamos en Argentina, aguantarte todo eso. No, sí entiendo. O si tenés que, por ahí Dios te lleva a otro lugar, pero el tema es que uno, cuando te dicen, no, en mi iglesia están predicando esto, lo otro, el tema es, ¿te están hablando de tu amado? O sea, ¿se está hablando de él? Porque el templo es para él, o todo sea, es para él. ¿no? Dice, todo es por él, para él, la gloria es para él. Claro, si yo voy al culto y en la adoración hacen, qué sé yo, todo para exhibir personas, pero no es una adoración que vos sentís que sube al trono, que es para adorarlo. La adoración siempre te lleva a humillarte. ¿Por qué? Porque cuando vos empezás a adorar, se te revela la grandeza tan inmensa de Dios que solo te lleva a postrarte. O sea, si la adoración en el lugar donde vos te congregas no te lleva a postrarte, algo pasa. Entonces, hay veces que por ahí sí Dios te dice, bueno, seguís permaneciendo, estoy haciendo un proceso en vos y en la iglesia, seguir permaneciendo. O por ahí orar y decir, no, este es nuestro lugar porque acá se adora otra cosa y no a mí, le dice el Señor. Entonces, cada persona que está pasando esto, que como vos decís, se termina yendo de la iglesia, porque dicen todo siempre filtrarlo, los mensajes, la iglesia, los hermanos, los líderes, lo que fuera, llevan a Cristo a estar más en amor con Él, adorarlo. Siempre tienen que llevar al amor a Cristo.
propósito, a contemplarlo, a adorarlo, a darle la gloria. Y si no te lleva a eso y te lleva a condenarte, a estar cada vez más, más en condenación, peor, te están alejando del amado, del que te salvó, del que te rescató, es un tema que hay que meterse ahí con intimidad con Dios y buscar la guía y siempre paz. Buscar primeramente el reino de Dios, paz, gozo, su justicia, y lo demás, eso que uno espera, viene por añadidura. Así que bueno, yo con eso, por ahora, o sea, Sí, porque ya, o sea, digo, ya va 1 hora con 8, pero todo bien, o sea, no, igual con ayuda de Dios lo voy a publicar y a alguien le va a hablar Dios por ahí a una persona en una partecita, a otra persona en otra partecita, pero fluyó así por ahí de parte. voy a despedir ahorita, voy a despedir igual para finalizar. Bueno, gracias a Dios hemos estado hablando de la gracia, de la salvación, de que hay que pedir mucha ayuda al Espíritu Santo, leer la Escritura, ese sería un buen consejo. Con ayuda del Señor, del Espíritu Santo, leer la palabra. Y si la palabra no te enseña eso, ¿por qué lo voy a practicar? Es verdad, hay que leer la Escritura, leer toda la Escritura es mi consejo. Lo que hemos hablado aquí, ustedes cuando tengan tiempo pueden sentarse, abrir, pedir dirección al Señor, porque incluso el apóstol Pablo dijo, el apóstol Pablo se puso de ejemplo él, dijo, más si aún nosotros, o sea, un ángel del cielo, más si aún nosotros predicamos otro evangelio es bajo maldición. Y dice que cuando el apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, llegó a Berea, dice que ellos eran bien nobles y abrían las escrituras para ver si lo que él hablaba era verdad. Y ya para finalizar ustedes abran la escritura, lean, pidan ayuda al Espíritu Santo, que Él los va a guiar a toda verdad, porque la palabra de Dios no se contradice. Dice que el cielo y la tierra pasará menos la palabra del Señor. Te agradezco mucho, Noelia, por tu tiempo. Creo que ya son las 8, creo, ¿no? No, las 8. 8:28. Ah, sí, acá son 6:29. Bueno, te agradezco por tu tiempo. Que Dios te bendiga mucho, que Dios bendiga a toda tu familia, a tu congregación. Y si Dios permite, en otro momento estaremos hablando, tocando otro tema. Gracias por tu tiempo.